En las concurridas calles de Los Ángeles, donde la luz brillante de las estrellas de Hollywood competía con las sombras de la vida cotidiana, Elisa se adentraba en una travesía de descubrimiento. La modesta y desgastada morada ubicada en el barrio más humilde de la ciudad era un eco de susurros que hablaban de una familia fracturada, donde cada grieta contaba una historia de luchas y desafíos. Elisa, una niña de mirada deslumbrante y sonrisa contagiosa, apenas tenía 5 años, pero sus ojos reflejaban una sabiduría más allá de su corta edad. En su pequeño universo, los muros de la casa parecían susurrar historias de penas y esperanzas, y ella, con su inocencia intacta, se convertía en el faro de luz en medio de la oscuridad. Su padre, un hombre de expresión cansada y pasos vacilantes, se marchaba cada mañana con un débil gesto de la mano. Cada despedida era un adiós hasta el día en que salió por la puerta para no volver jamás. Su madre, debilitada por trastornos psicológicos, se aferraba a las paredes de la realidad como si fueran resbaladizas. «Elisa, mi pequeña, el mundo ahí fuera es un torbellino», murmuraba, mientras la niña le apretaba la mano intentando comprender la tormenta en sus ojos. La llegada de un padrastro, un hombre de habla arrastrada y olor a alcohol, añadió una nueva nota a la disonante vida de Elisa. Él era un oportunista, que se deslizaba por la vida como una sombra, aprovechándose de la vulnerabilidad de aquella familia fragmentada. Las noches oscuras solo se iluminaban con la tenue luz del televisor y las discusiones en voz alta. «No vales nada, ni siquiera el aire que respiras». La voz del padrastro resonaba mientras la pequeña Elisa se acurrucaba en un rincón, agarrándose las rodillas. Creció entre las grietas de una infancia marcada por el abandono y la adversidad, pero en su pecho latía un corazón resistente. Las miradas que intercambiaba con su madre en los momentos de claridad eran un recordatorio silencioso de que, en medio del caos, había amor. «Estaremos bien, Elisa, tú eres mi luz», susurraba su madre, y así Elisa creció. Cada amanecer traía la promesa de un nuevo día, y la chica, con los ojos fijos en las estrellas, soñaba con un futuro en el que la luz vencería a las sombras. Y así, en la ciudad de Los Ángeles, Elisa forjó sus alas. A los 16 años, el pelo de Elisa adquirió mechones de independencia, y sus ojos adquirieron la determinación de alguien que busca refugio lejos de un hogar tumultuoso. Entonces se puso manos a la obra y empezó a trabajar en una pequeña cafetería local. «Un capuchino y un croissant, por favor», pedían los clientes, y Elisa servía con una sonrisa que ocultaba las cicatrices de su alma, buscando en las tazas de café la fuerza para trascender las sombras del pasado. Fue en un baile de otoño, con las hojas danzando al son del viento, cuando Alexander entró en la vida de la joven. Él tenía una sonrisa encantadora y unos ojos que prometían refugio. «Eres como el otoño, lleno de colores y misterios», susurró Alexander mientras ambos se perdían en la melodía de la noche. El amor entre Elisa y Alexander se había forjado en los momentos de bailes bajo la luz de la luna y risas compartidas en los días soleados. Cada instante juntos parecía pintado con los colores más vibrantes del amor, pero la llegada de una nueva vida desató tormentas que amenazaban con eclipsar su felicidad. Un par de meses más tarde, en una tarde cargada de emociones, Elisa, con los ojos húmedos de lágrimas, tomó la mano de Alexander y reveló entre sollozos que estaba embarazada, que un pequeño ser crecía dentro de ella. El anuncio dejó suspendido en el aire un silencio denso, como si el mundo entero aguantara la respiración, esperando la reacción de Alexander. Pero antes de que las palabras pudieran encontrar su camino entre ellos, la figura de Alexander se desvaneció en la penumbra, escapando de la situación y dejando tras de sí solo el eco vacío de promesas incumplidas. En ese instante, el corazón de la mujer se convirtió en un campo de batalla, donde el dolor y la determinación libraban una guerra silenciosa pero feroz. El dolor era como una herida abierta que se negaba a sanar, una sombra oscura que amenazaba con engullir todo a su paso. Sin embargo, en medio de la desolación, la determinación se alzaba como una llama ardiente, alimentada por el amor hacia el pequeño ser que crecía dentro de ella. Elisa se aferraba a esa llama con todas sus fuerzas, jurando proteger y amar al bebé que llevaba en su vientre, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino.
«Hijo mío, tú serás la luz en nuestro viaje», le prometió al pequeño Pedro, que crecía en su vientre. El mundo podía ser un lugar implacable, pero para ella, su determinación de convertirse en un refugio seguro para su hijo era inquebrantable. Cada día se convertía en una batalla contra las adversidades, pero ella se aferraba a la esperanza como un faro en la tormenta, iluminando el camino hacia un futuro mejor para su pequeño. La noche en que Pedro vino al mundo estaba impregnada de la magia de las estrellas. Bajo el cielo estrellado, la joven madre contempló maravillada el rostro de su hijo recién nacido, viendo en él la constelación de sus sueños. En sus ojos, encontró la promesa de un mañana lleno de posibilidades, y en su abrazo descubrió el significado más profundo del amor incondicional. A partir de ese momento, Elisa se sumergió de lleno en la tarea de proporcionar un futuro digno para su pequeño. Trabajó incansablemente, combinando turnos agotadores y noches en vela, tejiendo con hilos de esperanza el tapiz de sus vidas. Cada sacrificio, cada gota de sudor, estaba impregnada con el amor más puro y desinteresado que una madre podía ofrecer. El amor de Elisa se convirtió en un faro en medio de la oscuridad, guiando a su hijo a través de los desafíos de la vida. En cada paso del camino, ella estaba ahí, con palabras de aliento y brazos abiertos, dispuesta a levantarlo cada vez que tropezara. Juntos, madre e hijo, enfrentaron el mundo con valentía, escribiendo una historia de superación en la que cada página era un testimonio de su fuerza y determinación para alcanzar la luz al final del túnel. Entre las tazas humeantes de café y el brillo de las estrellas, Elisa y Pedro erigieron su propio universo, en una danza eterna entre el amor y la resistencia. Aunque Elisa siempre encontraba consuelo en los atardeceres dorados de Los Ángeles, incluso en la ciudad más radiante del país, había días sombríos que desafiaban su fortaleza. Con las manos marcadas por el trabajo duro, contaba meticulosamente las monedas ahorradas, cada una representando un sueño, una aspiración para el futuro de Pedro. «Querido, cada céntimo es un ladrillo para tu castillo», murmuraba con voz suave pero firme, mientras sus ojos brillaban con esperanza y un amor inquebrantable. En medio de las luchas diarias y las incertidumbres del mañana, Elisa encontraba su fortaleza en el deseo de brindarle a su hijo un camino mejor. Cada sacrificio, cada esfuerzo, estaba impregnado con la determinación de verlo crecer y prosperar, convirtiendo sus sueños en realidad uno a uno. Y así, juntos, tejieron un tapiz de amor y perseverancia que resistió incluso en los días más oscuros. Pedro, con el vigor de la juventud latiendo en sus venas, era un reflejo del brillo resistente de su madre. Creció inmerso en los valores de la determinación y el altruismo, y el derecho se convirtió en la brújula que le guiaba. «Madre, lucharé por la justicia igual que tú luchaste por nosotros», prometió Pedro, y sus ojos reflejaron la ardiente convicción de su corazón. El día de la partida hacia Nueva York llegó como un soplo de otoño, cargado de promesas y despedidas. La ciudad que nunca duerme atrajo a Pedro con sus luces parpadeantes mientras ingresaba en la universidad con una beca parcial, fruto de los ahorros y los sueños entrelazados de Elisa. La distancia entre los rascacielos de Nueva York y las palmeras de Los Ángeles era algo más que kilómetros. Era un océano de añoranzas y recuerdos. La mujer, en el silencio de su casa, sentía el eco de los pasos de Pedro y la melodía de su risa, mientras que el teléfono solo le traía fragmentos de la vida que estaba construyendo. «Mamá, Nueva York es increíble, pero el ajetreo es enorme». La voz de Pedro era a la vez un bálsamo y un recordatorio de la distancia que los separaba. Las hojas de los árboles bailaban con el viento de Los Ángeles y Elisa, en medio del ballet de añoranzas, encontraba fuerzas en la certeza de que el sacrificio merecía la pena. Pedro estaba forjando su camino entre leyes e ideales, y ella, la arquitecta de sus sueños, seguía construyendo ladrillo a ladrillo el futuro que le había prometido. La nostalgia era una compañera constante, pero la luz de Pedro iluminaba el horizonte, prometiendo un amanecer de logros y reencuentros. Los años habían transcurrido en la Facultad de Derecho de Nueva York y se acercaba el tan esperado día de la graduación de Pedro. Los pasillos iluminados resonaban con risas y conversaciones de jóvenes abogados ansiosos, junto con sus influyentes invitados, todos aguardando con impaciencia la ceremonia que marcaba el inicio de nuevos capítulos,
especialmente en Los Ángeles, la ciudad de los sueños. Sentada en su mecedora, Elisa contemplaba la puesta de sol, una mezcla agridulce de orgullo y tristeza calentando su corazón. Sin embargo, no había invitación ni lugar reservado para ella en aquella distinguida ceremonia. Enterarse de la fecha de la fiesta a través de terceros fue un golpe doloroso para Elisa, ya que Pedro y ella se habían distanciado en los últimos tiempos. «Creí que era solo una fase», suspiró Elisa, con las lágrimas trazando senderos en su rostro, marcado por las batallas y el amor incondicional que había entregado a su hijo. La sensación de exclusión y el dolor de la distancia erosionaban su alma, pero aún así en su corazón persistía un amor profundo y una esperanza de reconciliación. Inmerso en el bullicio de las conversaciones y la anticipación del futuro, Pedro sintió un nudo apretado en su pecho. La decisión de excluir a su madre de ese momento crucial pesaba como una losa sobre su conciencia, pero el temor al juicio y a los murmullos de desaprobación lo mantenían en su determinación. «Madre, te pido disculpas, pero aquí todo es una cuestión de apariencias», murmuró Pedro para sí mismo, mientras sostenía su diploma con manos temblorosas. La presión de adaptarse a las expectativas sociales y el miedo a ser juzgado por sus pares lo mantenían atado a una decisión que sabía que lastimaría profundamente a la mujer que lo había criado con tanto amor y sacrificio. Con el paso del tiempo, la brecha entre Pedro y su madre se amplió, como una grieta que se agranda con el pasar de los años. Cada día, la distancia emocional entre ellos parecía más insalvable, dejando a Pedro con un sentimiento de culpa y arrepentimiento que lo perseguía en silencio. Aquella noche, mientras el cielo de Nueva York brillaba con estrellas lejanas, Elisa, en su humilde hogar, encendió una vela y rezó por el éxito y la felicidad de Pedro. «Que el camino que recorras, hijo mío, sea iluminado y justo, aunque yo no pueda caminar a tu lado», murmuró, y sus palabras se desvanecieron en la suave brisa de Los Ángeles. A pesar de este acto absurdo, el amor de la mujer por su hijo no menguó en lo más mínimo. Después de todo, era su madre, y el amor maternal no conoce límites. Los años transcurrieron como las páginas de un libro, cada una cargada con sus propias historias y lecciones. Pedro se embarcó en una carrera prometedora, escalando los peldaños del éxito con determinación y ambición. Mientras tanto, Elisa, dotada de la fortaleza que la caracterizaba, continuó su propio camino, impulsada por la esperanza y el amor incondicional hacia su hijo. A pesar de las heridas emocionales y las distancias que los separaban, el vínculo entre madre e hijo seguía siendo indestructible, un lazo que resistía el paso del tiempo y las pruebas de la vida. A través de altibajos, triunfos y desafíos, el amor de Elisa por Pedro permaneció como un faro de luz constante, guiándolo incluso en los momentos más oscuros. Y aunque sus caminos divergieran, el amor de una madre nunca vaciló, siempre presente, siempre inquebrantable. Pedro, con la misma determinación que le llevó a las aulas de la Facultad de Derecho de Nueva York, ascendió a las más altas esferas de la escena jurídica neoyorquina. Los reflectores lo siguieron, y entre los brazos acogedores de la ciudad que nunca dormía, Pedro encontró a Emily, una mujer de negocios cuyo brillo rivalizaba con las luces de los edificios más imponentes. En una ceremonia deslumbrante, unieron sus destinos, convirtiéndose en la pareja dorada de la alta sociedad. Los pasillos reverberaban con los susurros de admiración y respeto que generaban Pedro y Emily a su paso. Sin embargo, lejos del resplandor de los rascacielos y del aplauso de la élite, Elisa, con cabellos ahora teñidos de plata por la sabiduría de los años, se encontraba en un dilema. Los días de lucha habían dejado su marca, y su jubilación apenas alcanzaba para cubrir las necesidades más básicas. «Pedro», susurró con esperanza, «hijo mío, ahora soy yo quien necesita de ti». En el silencio de su hogar, Elisa se enfrentaba a la dura realidad de sus circunstancias, con la incertidumbre acechando en cada rincón. Su corazón anhelaba la ayuda de su hijo, el mismo que una vez había sido su razón de ser, su fuente de amor y fortaleza en tiempos difíciles. Ahora, en su vejez, miraba hacia él en busca de consuelo y apoyo en sus días de necesidad. La noticia del estado de necesidad de Elisa llegó a oídos de Pedro y Emily como un eco lejano de una vida que parecía pertenecer a otra época. Emily, con la mirada incierta, se volvió hacia su esposo. «Pedro,
entiendo la situación de tu madre, pero también sabes el impacto que esto puede tener en nuestra vida. Pedro, con los ojos empañados por el recuerdo de la mujer que lo había dado todo por él, respondió con determinación: «Es mi madre, no puedo permitir que quede desamparada». A regañadientes, Emily consintió a la llegada de Elisa a su opulenta residencia, pero la presencia de la matriarca trajo consigo un malestar palpable al hogar. El contraste entre la sencillez y la humildad de Elisa y la opulencia de su nuevo entorno generaba una tensión que flotaba en el aire como una neblina densa. Las miradas de Emily se volvieron más frías y las cenas, antes llenas de risas, ahora albergaban prolongados silencios. La anciana, sintiendo la insatisfacción de Emily, susurró en su habitación: «Pedro, no quería ser una carga para ti, pero la vida me ha traído aquí». Y en el corazón de Pedro, la batalla entre el amor a su madre y su compromiso con Emily se intensificó a medida que los días en su lujosa casa se desarrollaban bajo la sombra del desasosiego. El ambiente en la lujosa casa de Pedro y Emily estaba cargado de tensión. Elisa, atrapada en los rincones de un lugar que no sentía como propio, soportaba el peso de la indiferencia de Pedro. En una noche fría, Emily se acercó a Pedro con los labios tensos y los ojos brillando con un malestar apenas contenido. «Pedro, esto no puede seguir así. Tu madre está afectando nuestro hogar y nuestro matrimonio», expresó, cortando el silencio de la habitación con sus palabras cargadas de frustración. Pedro no resistía la frustración de su esposa. Lentamente comenzó a ceder ante las preocupaciones de Emily. Con los hombros tensos y una expresión apesadumbrada, asintió lentamente. «Lo sé, Emily, lo entiendo, pero ¿qué puedo hacer? Es mi madre, la mujer que me crió», respondió, su voz temblorosa reflejando el conflicto entre su lealtad filial y su amor conyugal. La tensión en la habitación era palpable, mientras ambos enfrentaban el dilema de cómo manejar la situación. La lealtad de Pedro hacia su madre chocaba directamente con las preocupaciones de Emily por el bienestar de su matrimonio y su hogar. En medio de este conflicto de lealtades, se encontraban atrapados en una encrucijada emocional, sin una solución clara a la vista. La mujer, cruzándose de brazos y paseándose de un lado a otro, miró a su marido con determinación. «Pedro, ella necesita ayuda profesional más de lo que nosotros podemos proporcionarle. Tal vez una clínica psiquiátrica sea la mejor opción para ella». La sugerencia le cayó a Pedro como un rayo. Miró fijamente a Emily. Sus ojos buscaban respuestas en las profundidades de los de ella. «¿Internar a mi propia madre?», se preguntó con el corazón encogido. «Es una decisión difícil, Pedro, pero a veces el amor exige sacrificios», respondió Emily, tocándole ligeramente el brazo con la mano. «¿No me quieres, Pedro? Elige, yo o ella», dijo la esposa en un arrebato de arrogantes emociones. Y así, Pedro ideó un plan con el corazón encogido. Organizó los documentos, alegando la inestabilidad mental de Elisa, utilizando el poder que le proporcionaba su matrimonio con Emily. Incluso logró obtener falsas evaluaciones médicas y con cada firma una parte de él se hacía añicos, pero las palabras de Emily resonaban en su mente. El amor exige sacrificios. Ajena a las sombras que se cerraban a su alrededor, la anciana mujer continuaba deambulando por los pasillos de la casa, con la mirada perdida y su corazón anhelando el amor de aquel hijo que alguna vez colmó sus días con la cálida luz del afecto. El alba arrojó su luz fría y azulada a través de las rendijas de las cortinas, revelando a Elisa un entorno desconocido, envuelto en sombras y susurros. El olor penetrante a desinfectante y el eco distante de pasos apresurados la arrancaron por completo del sueño. Desorientada, Elisa se sentó en la cama, observando a su alrededor con ojos entrecerrados por el sueño. La realidad se filtraba lentamente a través de la niebla de su mente, trayendo consigo la comprensión de que ya no estaba en el hogar que una vez había sido su refugio. En su lugar, se encontraba en un mundo extraño, lleno de desconcierto y preguntas sin respuesta. «¿Dónde estoy?», murmuró la anciana, con voz temblorosa, mientras se incorporaba en la incómoda cama rodeada de frías paredes blancas. Una enfermera de porte amable y mirada penetrante entró en la habitación, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. «Buenos días, Elisa, me llamo Juliana. Estás en una residencia de ancianos. Tu hijo Pedro pensó que sería lo mejor para ti», explicó la mujer, cogiendo suavemente la mano de la anciana.
Elisa, con los ojos llenos de lágrimas, no podía creer lo que estaba oyendo. «Pedro ha hecho esto. Mi propio hijo me ha ingresado aquí», exclamó, con el corazón apretado por una mezcla de tristeza e incredulidad. «Afirmó que tenías problemas mentales, Elisa, pero puedo ver que estás perfectamente cuerda», replicó Juliana, apretando suavemente la mano de Elisa. Al oír las palabras de la enfermera, Elisa sintió una aguda punzada de traición. ¿Cómo pudo Pedro, por el cual había derramado lágrimas y sudor, hacer tal cosa? Luché tanto por él, Juliana. Lo sacrifiqué todo para que él pudiera tener un futuro brillante, confesó la anciana mujer. Las lágrimas rodaban por su curtido rostro. Juliana, conmovida por el dolor de la anciana, sintió una conexión inmediata con ella. Ella también se había enfrentado a dificultades en la vida y sabía lo que era ser abandonada por sus seres queridos. «Sé cómo te sientes, querida. Yo también he sido traicionada por quienes deberían haberme amado», reveló la enfermera, y sus ojos se encontraron con los de Elisa en un gesto de comprensión mutua. Mientras Elisa luchaba contra los días sombríos en la residencia, Juliana emergió como su salvación, una luz brillante en medio de la oscuridad. La enfermera estaba decidida a brindarle apoyo a la anciana mujer, conmocionada por la crueldad de Pedro y determinada a restaurar un poco de dignidad y amor en la vida de la anciana. Juntas, formaron una alianza silenciosa, tejida con hilos de comprensión y empatía, construida sobre las ruinas de la traición y fortalecida por la esperanza de días mejores. Juliana se convirtió en más que una enfermera para Elisa. Se convirtió en su confidente, su amiga y su defensora en un mundo que a menudo parecía haberse vuelto contra ella. Con el paso del tiempo, la presencia amorosa y el cuidado dedicado de Juliana ayudaron a Elisa a encontrar un poco de paz y consuelo en medio de la tormenta. A través de sus conversaciones compartidas y el calor de su compañía, Elisa comenzó a sanar lentamente las heridas causadas por la traición de su hijo, encontrando una nueva fuente de fuerza y esperanza en la amistad inesperada que había surgido en su hora más oscura. Al amparo de la noche, los pasillos de la clínica resonaban con el sonido silencioso de las respiraciones profundas de los pacientes dormidos. Juliana, con el corazón acelerado, lanzaba miradas cautelosas mientras se dirigía a la habitación de Elisa. «Elisa, es la hora. Ponte esto», susurró Juliana, entregándole a la anciana ropa discreta y una gorra para ocultar su rostro. La enfermera, aunque ansiosa, sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. «Juliana, no sé cómo agradecerte esto. Estás arriesgando tanto por mí», dijo la señora mayor apresuradamente vistiéndose. Y Juliana, con una sonrisa decidida, replicó: «Nadie merece estar aquí contra su voluntad, especialmente alguien tan amable como tú». Con pasos coordinados y respiraciones contenidas, avanzaron entre las sombras del edificio esquivando las miradas curiosas y las luces intensas de los pasillos. Juliana había planeado meticulosamente cada movimiento, estudiando las rutinas de los guardias de seguridad e identificando los puntos ciegos de las cámaras de vigilancia. «Quédate detrás de mí y mantén el silencio», ordenó Juliana a la anciana, mientras con destreza abría una puerta lateral que conducía a un patio sumido en la oscuridad. Con gestos cuidadosos, indicó a Elisa que la siguiera con cautela, procurando no llamar la atención mientras se adentraban en la noche. El aire frío de la noche los recibió con susurros de libertad, mientras avanzaban con determinación hacia su destino. Para Juliana, cada paso era una danza cuidadosa entre el deber y la compasión, mientras guiaba a Elisa hacia una nueva esperanza fuera de los confines opresivos de la residencia. La noche era fría, y el viento susurraba entre las hojas de los árboles, pero la libertad nunca había parecido tan dulce. Elisa sintió que el corazón le latía con fuerza en los oídos mientras corrían hacia el vehículo estacionado de la enfermera. «Sube rápido. Tenemos que salir de aquí antes de que se den cuenta», dijo Juliana, arrancando el auto y alejándose con cautela. Las luces de la clínica desaparecieron por el retrovisor y la anciana mujer sintió alivio. «¿Tienes un lugar seguro para nosotras?», preguntó con la mirada fija en la carretera. Juliana asintió. «Vamos a mi casa. Nos quedaremos ahí hasta que encontremos un lugar permanente para ti». Mientras la ciudad dormida pasaba a su lado, las dos mujeres compartieron un cómodo silencio, sabiendo que el viaje que tenían por delante sería difícil, pero estaban decididas a afrontar juntas cualquier obstáculo que se les presentara. La amabilidad y el valor de Juliana
habían encendido un rayo de esperanza en Elisa, y juntas se dirigían hacia un futuro incierto pero libre, en una casa modesta y acogedora. Ahora, las dos estaban sentadas en el salón, con una tetera de té caliente en medio llenando el aire con su reconfortante aroma. El ambiente estaba cargado de una mezcla de confidencias y silencioso consuelo, mientras ambas desgranaban las historias de sus vidas. La anciana mujer, con los ojos húmedos, compartió: «Nunca pensé que mi propio hijo, por el que lo di todo, me abandonaría así. El sabor de la traición es más amargo de lo que jamás imaginé». La enfermera, con comprensión en los ojos, le apretó suavemente su mano. La vida a veces nos presenta retos inimaginables, pero también nos trae personas que nos ayudan a soportar el dolor. La mujer compartió su propia historia de luchas y decepciones, haciendo que Elisa se sintiera menos sola. «Sabes, yo también me he enfrentado a momentos difíciles. La soledad y la traición no son extrañas para mí, pero creo que cada persona que conocemos es un capítulo en nuestro libro de la vida». Al calor de esas conversaciones, el vínculo entre ellas se fortaleció, tejido por hilos de empatía y comprensión mutua. Elisa, al abrirse a Juliana, sintió una mezcla de alivio y tristeza. «Querida, tu amistad significa mucho para mí. En medio de toda esta tormenta has sido mi faro». Juliana sonrió, ofreciéndole un hombro de apoyo y palabras de ánimo. Con el transcurrir de los días, Elisa y Juliana se volvieron inseparables. Entre risas y lágrimas, compartieron mucho más que simples historias. Forjaron un lazo de amistad que prometía ser inquebrantable. La gratitud que Elisa sentía hacia Juliana era abrumadora, pero la sombra de la traición de Pedro aún se cernía sobre su corazón, recordándole el dolor que aún necesitaba sanar. En el modesto porche de la casa de Juliana, Elisa se sentaba, observando la puesta de sol mientras los tonos anaranjados y morados pintaban el cielo. Era un momento de paz efímera que brindaba un consuelo momentáneo a su corazón herido. A su lado, Juliana la apoyaba en silencio, con una mirada dulce que reflejaba una profunda comprensión del dolor que Elisa llevaba dentro. Los recuerdos de la traición de Pedro seguían frescos en la mente de Elisa, como una herida que se negaba a cicatrizar. «Es difícil creer que mi propio hijo pueda ser capaz de tal crueldad. El dolor es casi insoportable», compartió la mujer con voz entrecortada, dejando entrever la angustia que la invadía. Juliana, con voz suave, respondió: «Elisa, sé que el dolor es profundo, pero tú eres fuerte. Has superado muchos obstáculos en la vida. Esto no es más que otro reto, y yo estoy aquí para apoyarte». Una lágrima rodó por la mejilla de la anciana mujer, pero se la secó rápidamente, decidida a no dejarse consumir por la tristeza. «Tienes razón, tengo que ser fuerte. No solo por mí, sino por todas las personas que sufren injusticias. Quiero empezar de nuevo y marcar la diferencia». Juliana sonrió y dijo, animada por la fuerza y la resistencia de la mujer mayor: «Ya eres una inspiración. Tu determinación y tu bondad son contagiosas. Juntas podemos ayudar a los demás y demostrarles que hay esperanza, incluso en las situaciones más difíciles». Y así, a pesar del trágico giro de su vida, Elisa encontró en la enfermera no solo una amiga, sino una aliada. Compartieron largas conversaciones, risas y lágrimas, fortaleciendo aún más su vínculo. La casa de Juliana se convirtió en un refugio para la anciana mujer, un lugar donde podía ser ella misma sin ser juzgada. A pesar de las cicatrices que marcaban su alma por una gran injusticia, Elisa estaba decidida a convertir su dolor en un propósito. Anhelaba ser la voz de aquellos que eran silenciados, demostrar que incluso en los momentos más oscuros podía prevalecer la luz. Así comenzó un viaje de curación y redescubrimiento, un viaje que, con el apoyo inquebrantable de su nueva amiga Juliana, la llevaba a dar los primeros pasos hacia un nuevo comienzo. Con cada amanecer y cada puesta de sol, Elisa encontraba fortaleza en la promesa de un nuevo día lleno de posibilidades y esperanza. Mirando al sol, mientras se ocultaba en el horizonte, vislumbraba la promesa de un nuevo amanecer, una oportunidad para renacer y florecer una vez más. Para la anciana mujer, el cultivo de flores se convirtió en su santuario, en un acto simbólico de renacimiento y renovación. Cada pétalo, cada tallo, representaba un nuevo comienzo,
una oportunidad para crecer y sanar. A medida que cuidaba de sus flores con amor y dedicación, también cuidaba de su propio corazón, permitiéndose florecer en medio de la adversidad y encontrar belleza incluso en los lugares más oscuros. Estas flores, pensó, son un símbolo de renovación, de esperanza. Por otro lado, la enfermera fue despedida porque la administración de la clínica sospechaba que había ayudado a Elisa en su huida. Al enterarse de su despido, afrontó el reto con el mismo valor que había demostrado al ayudar a la anciana. «No te preocupes, querida», dijo apretando las manos de su amiga. «Encontraremos la manera. Juntas somos más fuertes». Juliana decidió entonces buscar trabajo, pero con poco éxito, así que la anciana mujer decidió salir a la calle para intentar ganar algo de dinero también. Pensar en todo lo que Juliana había hecho por ella, una completa desconocida, le dio fuerzas para encontrar alguna forma de ganar dinero. Fue esta fuerza la que llevó a la calle, ofreciendo flores con una sonrisa decidida a todas las personas que pasaban. La tarde transcurrió entre palabras amables y manos amigas, mientras Elisa intercambiaba sus coloridos arreglos por pequeñas cantidades de dinero. Al final del día, sintió una ligereza en el bolsillo y un corazón aún más ligero. «Estoy deseando contárselo a Juliana», pensó emocionada. «Juntas superaremos esto». Casi todas las flores habían sido vendidas y la anciana estaba lista para regresar a casa con la satisfacción de un día productivo. Sin embargo, el destino, con su cruel imprevisibilidad, trazó otro rumbo para ella. El chirrido súbito de frenos, el impacto repentino y luego la oscuridad. Elisa yacía en el suelo, las flores esparcidas a su alrededor, simbolizando su incierto futuro. Al recibir la noticia, Juliana se sintió invadida por una oleada de tristeza y desesperación. Corrió al hospital, con los pensamientos revueltos entre la culpa y la angustia junto a la cama de la anciana mujer. Cogió la mano de su amiga con los ojos llenos de lágrimas. «Elisa, no estás sola. Estaré a tu lado como tú estuviste a mi lado». La habitación estaba llena de silencio, solo interrumpido por los monótonos sonidos del equipo médico, pero en el corazón de Juliana crecía una silenciosa determinación. Lucharía por su amiga, sería la fuerza que ella necesitaba, haría frente a la tormenta hasta que volvieran a ver juntas el amanecer. La tristeza pesaba en el aire, densa y palpable, pero en medio del dolor, una semilla de esperanza se aferraba en lo más profundo de sus corazones. El viaje que les esperaba sería arduo, pero las dos mujeres, unidas por el vínculo inquebrantable de la amistad y la solidaridad, estaban decididas a enfrentar lo desconocido juntas, dispuestas a transformar las sombras en luz. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Trágicamente, Elisa no pudo sobrevivir al accidente. Su partida dejó un vacío profundo en el corazón de Juliana, una cicatriz imborrable que recordaría para siempre el amor y la valentía de su amiga. Aunque el dolor de su pérdida era abrumador, Juliana encontró consuelo en el recuerdo de los momentos compartidos y en la certeza de que el legado de Elisa viviría para siempre en su corazón y en la luz que había traído a sus vidas. Con el corazón encogido, Juliana recorrió lentamente la casa que había compartido con la anciana mujer. Cada objeto, cada retrato evocaba recuerdos, algunos dulces, otros amargos, de la mujer que tantas adversidades había afrontado con dignidad. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras empaquetaba cuidadosamente sus pertenencias, añorando una presencia constante. Entre la melancolía y el pesar, Juliana tropezó con un manuscrito meticulosamente escrito, donde las palabras de Elisa se desplegaban en una narración cruda y emotiva de su vida. «Así que estaba escribiendo su historia», murmuró Juliana, con los ojos escudriñando las líneas llenas de dolor y esperanza. Impulsada por un nuevo propósito, Juliana decidió que la historia de Elisa no caería en el olvido. «Elisa, tu voz será escuchada, tu historia inspirará a otros», prometió con determinación. Con una resolución inquebrantable, Juliana se embarcó en el desafiante proceso de publicar el libro. A pesar de los obstáculos y los desafíos que encontró en el camino, su determinación nunca vaciló. El manuscrito, ahora titulado Flores en la sombra, la historia de Elisa, finalmente llegó a las estanterías. Sus palabras resonaron profundamente en el corazón de los lectores, iluminando las sombras de la adversidad con la luz de la resiliencia. El libro se convirtió en un éxito rotundo,
con la conmovedora narración de Elisa, tocando las fibras más íntimas de quienes lo leyeron, inspirando a muchos a encontrar fuerza en medio de la oscuridad y esperanza en los momentos más difíciles. El eco de esta historia resonó inevitablemente en el círculo de amigos de Pedro. Las páginas del libro revelaron la verdad sin tapujos, y lo que alguna vez fueron voces amistosas ahora se tornaban severas, condenando las acciones de Pedro. Al enfrentarse con la cruda realidad que había intentado ocultar, Pedro sintió el peso abrumador de la vergüenza y el remordimiento por haber traicionado a su propia madre. La anciana mujer, incluso después de su partida, seguía dejando una profunda huella en la vida de muchos, convirtiéndose en un símbolo de verdad y valentía. En la inmortalidad de las palabras de Elisa, su espíritu seguía inspirando y desafiando a aquellos que la conocieron y a aquellos que se encontraban con su historia por primera vez. Mientras Juliana observaba la duradera influencia de su amiga, experimentaba una mezcla de tristeza por su ausencia y orgullo por el legado que había dejado atrás. Elisa había trascendido la mortalidad, convirtiéndose en una figura que seguiría inspirando generaciones con su coraje y su determinación para convertir la oscuridad en luz. Y aunque su historia se había cerrado, su impacto perduraría mucho más allá de las páginas de un libro. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.